Empezamos nomás. Somos los que somos, que estamos. Bien, esta clase lo que queremos hacer es preparar el mini proyecto, o sea, dar todas las indicaciones para que ustedes ya se orienten, se mapeen, estén claros lo que tienen que hacer. También podamos ver cuáles son algunos elementos extra de análisis morfofonémico que nos van a permitir practicar, mejorar el approach al proyecto. El ejercicio del Swahili, que es un ejercicio donde uno ya tiene un poquito más, alcanza un poco más, o un peldaño más en el enfoque del análisis, en que empiezan a aparecer más variables. Y eso es lo que empieza a ocurrir cuando ustedes toman una lengua en particular, la quieren analizar, quieren ver de qué se trata, se van a encontrar con cuestiones raras que no todas las lenguas los tienen. Incluso, si ustedes hacen recuerdo de cuando tuvieron alguna vez una clase de gramática española y tuvieron que revisar gramática española y tuvieron que pensar como metapensar en la lengua, aparecen cosas raras. Por ejemplo, díganme si no es raro cuando uno analiza las oraciones españolas y se da cuenta con que existen oraciones subordinadas. ¿Ya? ¿Qué es eso? Oraciones subordinadas. Y encima hay oraciones subordinadas de carácter adjetivo, sustantivo, adverbial. Entonces, como súper extraños. No obstante, todas las lenguas tienen esas estructuras, algunas con variaciones, otras de una manera más sencilla. Bueno, la idea entonces de esta clase, para empezar, es que podamos hacer nos hagamos las dos primeras preguntas que corresponden. Primero, y antes de empezar con el mini proyecto, revisar cuáles son las parejas de trabajo. ¿Ustedes ya escogieron las parejas de trabajo? Camila, ¿con quién vas a trabajar? Con Sebastián. Con Sebastián Prieto. Prieto. Ya. Sí. Carolina, ¿quién vas a trabajar, Carolina? Francisca Asensio. Ya. ¿Y Francisca Zamorano? ¿Con quién trabaja, Francisca? Alonso. Ya. Bien. Leonardo, ¿con quién trabajas tú? Con María Cristina. Con María Cristina. Ya, no está presente. Ah, ahí está, María Cristina. Bien. Paula Vargas, ¿con quién trabajas? Con Noelia. Tiziana. Con Dominic Mella. Dominic Mella. Violeta, ¿con quién trabajas tú? Daniela Godoy. Ya. Primera pregunta. Bien. A propósito, ¿Andrés Becerra está en este curso? ¿Es este curso, cierto? ¿O no está inscrito? Sí, está en este curso. ¿Está en este curso? Ah, ya, pues no lo he visto nunca. Parece que nunca ha venido a clase. No me acordaba de él, creo que lo vi nomás para. O sea, cuando entregó la otra prueba. Ya, pero parece que el resto está. Bueno, en fin. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué lenguas preseleccionaron? Aquí quiero hacer un chequeo rápido. ¿Qué lenguas tienen preseleccionadas? Camila. ¿Qué lenguas tienen Con preseleccionadas? Sebastián queremos estudiar el Mapudungun. Fue la que más nos ticó en Ya. realidad. ¿Tienen otra alternativa? Por el momento no, porque no se veían tan atractivas las otras alternativas Ya. que habíamos revisado. Bueno, precios. Nunca uno sabe. Mira, hagamos un conteo. Carolina Guzmán. ¿Cuáles tienen ustedes preseleccionadas? Cuando hablas de creole, ¿te refieres al haitiano? ¿Qué otra? ¿Qué más tienen? ¿Viste? ¿Viste Camila Mapudungun? Pensaba en el Mapudungun. O sea, Mapudungun es la segunda alternativa. ¿Y la tercera? Nada más. Ya. Pasa con los creoles. Qué bueno que apareció el tema de los creoles, porque ustedes conocen esa distinción, el pidgin versus el creole. ¿Han escuchado hablar de los pidgin y los creoles? La relación que existe entre esas lenguas, entre esos estados de lengua. Por ejemplo, hay pocos lugares del mundo en que hoy existen estos fenómenos de una manera tan masiva, tan concreta. Cuando se producen fusiones lingüísticas por migraciones, o sea, una de las grandes fusiones lingüísticas que ocurrió en los últimos tiempos, en los últimos siglos,
ha sido a propósito de la esclavitud forzada. Por ejemplo, en Hawái, hasta hace 200 años atrás, llevaron esclavos, más los nativos de Hawái, más los esclavos chinos, esclavos de África, y otro inmigrante portugués metido en el medio filipino, se metieron e hicieron una mezcla lingüística tan potente que surgió, en esas primeras generaciones, surgió un pidgin. El pidgin es el estado de fusión de las lenguas, y que aparecen elementos muy básicos para generar transacciones, generalmente transacciones comerciales. Nada de raro es que en los tiempos de la colonia y la conquista, el imperialismo de Europa con el resto del mundo, hablemos siglo XVI, XVII, fuerte, surgieron muchos pidgin porque eran elementos de comunicación netamente interaccional comercial. Bueno, pasa que la gente se asienta en un lugar, tiene hijos, se desarrolla en las comunidades y surgen los creoles. Los creoles son ya un estado casi terminal, por decirlo terminal en términos de definitivo, de una nueva lengua. Entonces, cuando hablamos de creole haitiano, algunas personas le hablan de creole porque la acepción creole viene, la acepción creole se considera como igual lengua, pero en estricto rigor el creole o creole es una lengua de estado intermedio, o sea, todavía no definitivo. Y pasa que, si ustedes han prestado atención con respecto a lo que ocurre en los lugares públicos, por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, lo único que había en los lugares públicos era una especie de traducciones al mapudungún que se hicieron digamos, porque era políticamente correcto, sin ninguna otra política idiomática que fuera penetrante, que fuera realmente una política idiomática donde pudieras hacer intercultura dentro de tu propio Chile, porque hasta hace 20 años atrás empezaron los programas interculturales donde empezaron a acercar a través de incluso textos de estudio, ya justo aquí no lo tengo, pero hay textos de estudio de Rapa Nui, Mapudungún, español de Chile, Aymara, español de Chile, etc. Pero nunca se logró una penetración muy fuerte. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que hoy día recién las instituciones que atienden público están, llámese salud, educación, básicamente, están incorporando protocolos de creolé y tienen traductores e intérpretes que han estudiado específicamente para estar en esta, o sea, digamos, una fuente de trabajo si alguno de ustedes quisiera dedicarse. Así todo, cuando llega gente haitiana o proveniente de Haití, y a veces hablan un creolé que no se entiende. Precisamente por eso, porque no es una lengua terminada, entre comillas. Entonces, paréntesis lingüístico, igual viene al caso, para poder hacer una distinción. Entonces, cuando ustedes estudian creolé, si alguien estudia esto, va a ser re interesante ver qué variante van a estudiar. Y esa variante tiene que seguramente estar definida, porque si van a los protocolos de atención lingüístico que tienen las instituciones públicas en este momento en Chile, deberían encontrar algún protocolo, alguna política idiomática, algún marco conceptual, teórico que estuviera de base, que permita auspiciar o desarrollar, patrocinar estos programas de apoyo, de asistencia a los inmigrantes. Así que habría que checarlo, sería interesante. Bien, Francisca Asensio, me dijiste que estás con Carolina. Francisca Zamorano, cuéntanos, ¿en qué han pensado ustedes? ¿Cuáles son las alternativas? Coreano, excelente. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Nada más? Ya. Ya, igual, siempre hay que tener una carta bajo la manga, porque si tienen solo coreano y hay 2 o 3 coreanos que gente quiere estudiar, tenemos que tirar una moneda al aire nomás. A menos que ustedes lleguen a un acuerdo bilateral, una negociación bilateral, por su cuenta. Ya, bien, ¿qué más? María Cristina. Acuérdense que yo les pedí la clase anterior que trataran de indagar en más alternativas por si acaso. María Cristina, Profe, creo que María Cristina tiene problemas con el micrófono, ya, pero habíamos pensado en el alemán, alemán, ya, súper interesante. ¿Algo más? el italiano. Bien, ya, gracias. Paula Vargas, lenguas esquimales, inuit, también puede ser, inuit. Hay harto material de esquimales. Danés, listo. Paula, danés. ¿Algo más, Paula?
Bien. Tiziana. Estábamos pensando en el hindi, en el griego y la tercera todavía la estábamos decidiendo. Pero esa era la que teníamos. Ya, bien. Violeta. Sí, aún no lo analizamos mucho, pero la idea es el euskera, el vasco, y Ya. también el catalán. Perfecto. Ya, bien, hay un panorama diverso, muy entretenido. No sabemos qué más, los demás participantes del curso no sabemos qué más a qué van a apostar. Así es que, pucha, ideal hubiese sido que hubiésemos tenido una panorámica más general, para lo menos 80-90% del curso, porque así ya podemos, ustedes ya podríamos habernos, ya mismo que habernos distribuido las lenguas haber empezado a investigar propiamente tal. Entonces quedamos como un poco en suspenso todavía. Hasta la vuelta, hasta la próxima clase, como para ahí tenemos que redefinir expresamente para que no nos topemos en lengua. ¿Ya? En este momento no nos estaríamos topando en lengua, ¿no? Estaríamos por lo menos mapudungun, creole, coreano, ¿cuál otro? Alemán, ¿sí? Danés, hindi, euskera. O sea, hasta el momento son todas distintas, de distintas familias, de distintas lenguas, distintas tipologías también, lo que lo hace interesante. ¿Ya? Bien, eso entonces, esa es la idea, de poder considerar una lengua. Ahora les explico de qué se trata el proyecto. ¿Ya? Básicamente consiste en la presentación de las características fundamentales de una lengua natural, no artificial, no Esperanto, no Star Trek, ni nada de esas cosas, que son muy populares, sino que una lengua que sea popular, en términos de que sea una lengua natural, hablada, y que ustedes como investigadores, como pareja de trabajo, puedan acceder a ella. El objetivo es describir esa lengua, y describir los componentes identificatorios desde el punto de vista de la tipología lingüística. En ese sentido, los pasos del trabajo son los siguientes. Primero, seleccionar una lengua desconocida para el equipo investigador, que no lo han estudiado, como han podido haber estudiado ya en este momento de su vida, inglés, portugués, o japonés, o español, no sé, lenguas que ya están como en el colectivo. Segundo, examinar información relevante de la lengua escogida desde el punto de vista lingüístico contrastivo, que es el marco de trabajo en el que estamos. Tercero, identificar características relevantes de la lengua que permitan, primero, distinguir su forma de enunciación. Segundo, circunscribirla en el marco teórico lingüístico de las tipologías. ¿Ya? Hasta el momento, esas son cuestiones que la lengua que ustedes han planteado claramente podemos hacerlo. Cuarto, describir la lengua seleccionada desde el enfoque genético, básicamente desde el punto de vista de la presentación y desde el punto de vista tipológico, que es el máximo digamos, la máxima extensión. Si pudiésemos decir en porcentaje, el enfoque genético es 20% versus 80% que es el enfoque tipológico. Bien, ¿cuál es el enfoque investigativo? Y esto que aparece a continuación son la estructura del proyecto en sí, lo que ustedes van a poner por escrito, lo que van a presentar en resumen en la sesión oral. Presentar al equipo, por supuesto ustedes mismos, presentarse como pareja de trabajo, comentan los roles inmediatamente que hicieron, por ejemplo, si distribuyeron las tareas de uno revisar tales libros, el otro tal libro, o uno escoger la lengua y dedicarse a una parte en particular, etc. Así. Y esto es súper importante, relatar qué ha motivado la selección de la lengua. ¿Ya? Si era Alonso que se moría por el coreano, bueno, si se muere por el coreano, wow, ver por qué se muere por el coreano, por qué le gustaría tanto estudiar esa lengua. Es súper interesante ver que el coreano como fenómeno cultural pop hace 20 años no existía. El coreano no existía en el espectro del mundo occidental, entre comillas, como un fenómeno. Y hoy en día el coreano yo diría que es muchísimo más fuerte que la influencia que tiene el japonés en el mundo. Y pensemos que el japonés tuvo una influencia hace 40, 50 años atrás. El japonés tuvo una tremenda influencia de los 60 para adelante, 70, apareció el japonés, se destapó en el mundo el japonés, por toda la cultura pop, el anime, todas las películas de monstruos y todas esas cosas que nos cautivaron al mundo occidental, a los latinoamericanos, y nos volvimos locos. Pero hoy día la siguiente ola
La segunda hora fue la china y la tercera hora el coreano. El coreano es como ultra pop. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que hay en eso? Y esto vale para todas las lenguas. ¿Ya? Mapudungún, el caso de Camila, ¿qué es lo que hace que les pone la cabeza, que les motive mucho estudiar esa lengua en particular? Francisca Asensio, con Carolina estamos entre el creolí y el francés. Perfecto, perfecto. Bien, y esto tercero también importante, citar la bibliografía seleccionada que ha permitido estudiar la lengua. O sea, ustedes ahí al inicio dicen, ocupamos, no sé, 3 libros, 2 sitios web y bajamos 2 o 3 videos de YouTube que encontramos que había una explicación de la lengua que estudiar. Hoy en día hay muchos aficionados lingüistas, no lingüistas, pero muy aficionados, fan, amateur, amateur viene del francés de amor por algo, que hace artículos sobre lenguas. Y tal vez no enseñan muy bien la lengua, pero dan datos, entregan datos e información sobre las lenguas, sobre todo lenguas que a veces son más difíciles de pesquisar. Así que la investigación tiene que ser una investigación entretenida, en que ustedes tienen ya, yo ya les subí esto ya está el pantallazo, yo ya les subí, esto es japonés, no, esto no es de ustedes. Yo ya les subí acá. Acá ustedes tienen la base del mini proyecto. Aquí está todo el material. ¿Ya? Ustedes ven cierto la pantalla, tienen todos estos libros para estudiar. Acá está el compendio, este compendio de las lenguas es extraordinario. El compendio de Bernard Conry es uno de los libros fundamentales para acceder a lenguas. Y saben, lo choro de estos libros es que ustedes tienen, por ejemplo, así, un barrido rápido de la lengua que ustedes quieren estudiar. Por ejemplo, si yo quiero estudiar, me gustaría estudiar catalán, acá tengo catalán. Puedo inmediatamente, de la página 108 a la 113, tengo una rápida mirada desde el punto de vista fonético, fonológico, morfosintáctico, tipológico de esa lengua. También, para que ustedes vean, Mapudungún es una lengua muy popular en el mundo de la lingüística, en el mundo de los estudiosos de la lingüística, a nivel así global. Ya tenemos japonés, tenemos finlandés, alemán, etc. O sea, este libro, por ejemplo, es un libro que yo ocuparía como de cabecera. O sea, lo ocuparía para, primero, seleccionar la lengua, cerciorarme que la lengua está, poder examinar. También hay lenguas polinésicas. No, este libro es realmente está el español también. Y eso también les aconsejo. Por ejemplo, revisen el español, cómo está caracterizado el español en un libro de este tipo. O sea, un libro de lingüística súper amplio. Vean cómo caracterizan al español. ¿Por qué? Porque se van a familiarizar con la manera en que el español, que es una lengua que nosotros manejamos a cabalidad, está planteada acá. Entonces ustedes pueden sacar como parámetro, decir, es decir que si yo me meto a estudiar polaco, el polaco me lo va a plantear de esta manera. ¿Ya? Es el libro, el compendio, el compendio de las lenguas del mundo. En esa misma línea está este libro también, World's Major Languages, que también es otra edición, otro planteamiento, pero también se dedica a lo mismo. Lo que pasa es que acá ya son artículos escritos por autores particular sobre las lenguas y tal vez más específicos, más técnicos. Pero también tienen información y están puestas de acuerdo a familias lingüísticas. También es re interesante ese libro. Después tenemos Introducción a la estructura de la lengua. Otro libro de material de consulta. Introducción a la estructura, al análisis gramatical. Si es que alguien quiere revisar, hay ejercicios con ciertas cosas. En fin, aquí hay harto que explorar, harto que explorar. Ese libro, How Many Languages Are in the World, es también una reflexión sobre las lenguas. Está el libro de David Crystal, How Language Works, que tiene un capítulo, también este libro me encanta porque es súper rápido de leer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lengua de señas, está aquí. Si quisiera estudiar lengua de señas también puede ser. Dialectos, etc. Hay harta información sobre aquello. Y está el clásico manual del estudiante de lingüística, que es un clásico de los clásicos, los manuales. Que aquí hay temas diversos por si a alguien se le olvidó algún concepto y quiere repasar y necesita para efectos del trabajo, también aquí hay cuestiones fundamentales. En fin,
Eso les quería mostrar sobre la bibliografía. Tienen bibliografía entonces de base para poder avanzar. Luego nos encontramos con el cuerpo del trabajo. Y esto es, ya pasamos la introducción, el cuerpo del trabajo va a ser lo siguiente. Ustedes van a presentar la lengua desde el punto de vista de su ubicación geográfica, de su situación geopolítica, ¿ya? Los datos históricos. Es decir, desde el punto de vista genético, ustedes van a presentar la evolución de la lengua, desde las familias lingüísticas. Y para eso es una presentación ultra breve, pero es necesaria para poder enmarcar, ¿ya? ¿Dónde surgió la lengua, supuestamente? ¿Qué parte? ¿En qué siglo? ¿Bajo el alero de qué tronco lingüístico? ¿Quiénes la hablan hoy día? ¿Por qué no la hablan tanto? ¿Por qué se ha diversificado? ¿Ha ocurrido algunos problemas? ¿Ha ocurrido guerras, problemas económicos, etcétera? Como ese marco es interesante para ver cómo la lengua está hoy día en el estado en que está. De ahí pasamos a los aspectos técnicos tipológicos. El aspecto primero que vamos a ver es el morfofonológico, donde ustedes revisan el grado de aglutinación. ¿Recuerdan eso? Aglutinación desde lo analítico a lo polisintético, pasando por la aglutinación y la inflexión del. Luego el aspecto morfológico. Y aquí hay tres elementos. Primero, la relación entre sustantivo y adjetivo, la relación del genitivo en relación al sustantivo, y el tipo de implicación, la preposición o la posposición. Esos elementos nosotros los tenemos, lo hemos cubierto, lo hemos visto a través de los 7 primeros universales. De tal manera que son los 7 primeros universales, que ahora ya vamos a repasar en breve, son los que ustedes tienen que tomar obligatoriamente para justificar, para conversar, para relatar este aspecto morfológico de la lengua que ustedes vayan a estudiar. ¿Ya? Por ejemplo, la relación, la posición entre sustantivo y adjetivo calificativo en esta lengua que ustedes van a revisar se ampara en el universal número 3, por lo tanto, ahí ustedes van a poder generar una discusión, una justificación. Y cuarto, el aspecto morfosintáctico, es decir, el tipo de orden o tipos de orden de palabras en la lengua, la relación que existe entre los sujetos, los objetos y los verbos, las posibilidades, la alternancia. Y acá yo puse en mayúscula algo que es inclasificable desde el punto de vista de la diversidad de lenguas que ustedes van a ver en conjunto como curso. Y es que hay otros aspectos relevantes por destacar. O sea, hay aspectos relevantes. Cada una de las lenguas que ustedes nombraron como primera alternativa, yo las veo y me imagino inmediatamente un aspecto por destacar de ellos, que no lo hemos podido ver en el curso. O sea, imposible que lo hayamos visto. Por lo tanto, aquí está la obligación de que ustedes se la jueguen por algo específico, algo distintivo que quieran mostrar de la lengua. Algo que a ustedes les llame mucho la atención, que nunca se esperaban que en esa lengua ocurriese ese mecanismo de tal manera que no lo habían visto nunca en su vida hasta el momento. Algo que sea realmente interesante, relevante, raro, distinto de la lengua que están viendo. ¿Hasta acá se entiende? Claro, exactamente. Mind blowing. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya. Parece que no. Bien. Sigamos. La tercera parte del proyecto, ejemplificar con un caso seleccionado. Y acá hacemos lo que hemos estado haciendo esta última semana. Presentar una muestra acotada de la lengua, que les permita a ustedes seleccionar una evidencia concreta y con eso puedan caracterizar la lengua. Es decir, todo el bla bla anterior de la caracterización lingüística, ustedes tienen que correlacionarla directamente con la muestra acotada. Y esa muestra acotada, si ustedes me preguntaran, yo me adelanto a la pregunta, a ver ¿de dónde voy a sacar esa muestra acotada? Bueno, hay múltiples lugares donde sacarla. Primero, los mismos textos, los mismos libros que ustedes tienen, que están en la bibliografía de base, tienen muestras lingüísticas. Ustedes van a acceder a muestras lingüísticas. Hay un montón de otros libros que no están acá, obviamente, que ustedes googleando los van a encontrar con muestras lingüísticas. Y hay sitios también que buscan difundir lenguas, algunos más serios que otros, más rigurosos que otros, y van a encontrar muestras lingüísticas con las cuales pueden demostrar lo que quieren decir. ¿Ya? Generalmente, me acordé que generalmente en los sitios web donde venden cursos
aprendizaje, pues, aprendan 15 días, no sé, Swahili en 15 días. Mentira, pero igual lo dicen. Ahí en esos sitios, ahí se van a encontrar también con cosas. Van a encontrar elementos que les puedan ayudar. Usen alguna tabla, un apoyo, algún esquema que les permita mostrar esos elementos identificatorios. Por ejemplo, lo que hemos hecho hasta el momento con marcar, con colores, la muestra para poder decir qué es lo que hemos encontrado, cuál es el hallazgo. Y finalmente, un cuadro resumen de conclusiones al respecto de lo que encontraron en esta lengua. Un resumen que a ustedes les permita visualmente hacer un desglose acotado de los highlights de la lengua, por decirlo de una forma, los aspectos más relevantes desde el punto de vista de lo morfofonológico, de lo sintáctico, de lo morfosintáctico. Tal vez incluso de la familia lingüística, un dato que ustedes han encontrado por ahí. Pero un cuadro resumen. Y como dato complementario, el listado de referencia, obviamente, de la bibliografía. Hay una manera de citar, de referir los elementos, de la manera que nosotros estamos trabajando, es la forma del APA. ¿Ya? El APA, yo les voy a mandar se los voy a dejar en la misma, no se los voy a mandar, se los voy a dejar en la misma carpeta de bibliografía. Sí, yo creo que la última, hay que trabajar con la última. Igual yo preparé un documento hace unos meses atrás con los elementos más relevantes del APA que me interesa que ustedes puedan utilizar como estudiantes. Por ejemplo, el uso, o sea, desde la cita del libro propiamente tal, a un artículo, a un sitio, a un link de YouTube, a un link web, a un artículo publicado solamente en línea y que no está en libro, etc. Son como las cosas más relevantes con las que nos enfrentamos día a día. Bien, ¿preguntas, dudas hasta acá? Sí, sobre el formato. Bien. Bien, el formato tiene que ser, también se los voy a dejar en la presentación después. El formato es muy simple, o sea, en hoja carta, con una página inicial de presentación, típico, página inicial de presentación, facultad, departamento, carrera, el título del texto, la fecha, los estudiantes que participan, el nombre del curso, nombre del profesor, página inicial. Y tamaño carta, espacio simple y calibre 12. O sea, como lo más estándar posible. De tal manera de no tener que enredarnos con tipos de letras especiales ni nada. ¿Cuántas páginas tú visualizas en este trabajo? ¿Cuánto crees tú? A ver, hacia el ojo. Piensa que página introductoria, cuerpo del trabajo, donde está el meollo del asunto, y luego la muestra que debe ser una hoja y otra hoja de resumen final. O sea, tenemos por lo menos 2 páginas, sin contar la presentación, tenemos 1, 2, 3 páginas ya. ¿Cuánto entonces usted cree que tendrían que asignar a la parte del cuerpo del trabajo? O sea, unas 3 páginas más, por lo menos, 3 a 4 páginas más, claro, exactamente. 3 a 4 páginas más. Y en ese sentido, no se pierdan mucho con la cantidad de páginas, en el sentido de que decir, ya tengo que ponerle 4 páginas si no nos sirve, o tengo que ponerle mínimo 3, o tengo que poner unas 8 páginas para que funcione el cuerpo, el trabajo. Acá lo importante es que ustedes presten atención a los aspectos a los aspectos formales que se piden acá, pero también a la investigación que ustedes van a hacer. Tal vez yo no lo menciono acá formalmente, a lo mejor lo debería haber mencionado. Yo creo que voy a tener que mencionarlo tal vez para que quede muy claro para todos los que los que no han asistido a la clase en este momento. Es que en la práctica ustedes también se van a encontrar con una hipótesis de trabajo, porque van a revisar, supongamos que reviso, no sé, a ver, reviso el danés. Tomo el danés y yo me imagino que por las características de ser una lengua germánica va a ser muy parecida al alemán, ¿ya? Y va a ser lo primero que va a ocurrir. Pero imagínense que en el danés aparece una forma de trabajo, no, voy a tomar un ejemplo concreto, con el finlandés. Tomo el finlandés y el finlandés me encanta. Y me doy cuenta que pienso que el finlandés tiene caso-función muy igual al latín, igual al castellano. Y me doy cuenta que
para decir el complemento circunstancial del lugar, hay 3 maneras distintas. Y digo, ¿pero cómo? 3 maneras distintas. O sea, no me esperaba esto. Por lo tanto, ahí hay una hipótesis de trabajo que ustedes desarrollan y que es que en virtud de la comparación con el español, el finlandés manifiesta 4 maneras distintas de expresar la relación del lugar. Y eso es debido a que, según lo que he leído, según lo que me parece, hay un tema con, voy a inventar aquí, hay un tema con la relatividad lingüística de los hablantes en términos de que por años tuvieron que, como comunidad aislada, tuvieron que explicar y detallar, bla, 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 bla. Entonces es un poco jugar en una hipótesis de trabajo. Entonces, necesariamente, no es un trabajo donde hay que como completación nomás. Ya, relación entre sustantivo y adjetivo. 2 puntos. La relación del adjetivo, sustantivo con el adjetivo en esta lengua es bla, bla. No solamente eso, es como explorar cuál es ese tipo de relación y tal vez les van a aparecer cosas que determinen esa relación de una manera que no lo había pensado antes. Por eso es importante que decidan, por eso mi insistencia en que decidieran una lengua que tuvieran alternativas, para que desde ya empezaran a idear, a pensar la motivación por estudiar la lengua y seleccionar la bibliografía. Yo, como consejo, les diría que que se liguen con aspectos culturales. Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, es necesario, ¿no? La lengua no es una estructura, la lengua no es un hardware solamente. La lengua tiene software, por decirlo, tiene corazón, no tiene solamente estructura. Entonces, la tipología lingüística lo que hace es permitir llegar a este tipo de lengua, a cualquiera, pero también nos permite ir un poco más allá. No sé si recuerdan que en una de las clases anteriores mencionamos hacia el pasar que los universales lingüísticos también han sido tratados y visualizados como los universales culturales, o más bien la pregunta que se ha hecho es, ¿existen universales semánticos o culturales en las lenguas, que estén permeados en las lenguas, más allá no sé, pues del léxico básico, pan, taxi, café, cigarrillo, no sé, como léxico básico que es transversal en el mundo? Y la teoría es que muchos están diciendo que sí, que existe. Hay un artículo que les dejé en la bibliografía, que es un artículo, lo habré puesto. No, me falta. Es un artículo que yo escribí hace unos años atrás, y que ahí trato de resumir un poco este tema, y menciona un autor que habla del universal semántico. Entonces hay mucha información sobre los universales semánticos, como que también existen cuestiones culturales que están presentes en las lenguas transversalmente y que las lenguas tratan de reflejarlo. Es toda una teoría, no es algo como evidencia concreta que se aplica a todas, sino que es teoría y por lo tanto es una hipótesis de trabajo. ¿Ya? Eso es. Por lo tanto, el trabajo va a estar en alrededor de 8 páginas como desarrollo. Ahora, si ustedes revisan la bibliografía y le dan con fuerza a una lengua que les guste, 8 páginas se les va a hacer nada. O sea, es nada con todo lo que se puede hablar y decir de una lengua. La introducción, esa parte de presentación. Muy sencillo, la introducción, vuelvo atrás, la introducción es, perdón, volví hacia atrás. La introducción es que en una página ustedes hablan, dicen, nosotros, el equipo conformado por bla, bla, sí, en primera persona. Somos el equipo tanto, conformado por la, y yo, y trabajamos escogimos esta lengua, nos gustó, la escogimos porque nos motivó muchísimo explorar esta lengua por estas razones. Y enumeran razones, cuentan un rollo, arman un relato de lo que a ustedes les parezca apropiado sobre esa lengua. O sea, si no hay corazón, si no hay un compromiso personal por estudiar esa lengua, no vale. Tiene que haber algo que a ustedes les mueva, les motive. La curiosidad del estudiante lingüística. Sí, los estudiantes de lingüística somos curiosos, ¿no? Si estamos estudiando lenguas porque nos gusta. ¿Sí? Hay algo que no me quedó claro. Tenemos que hacer como un documento y aparte la presentación, ¿no? ¿O lo ponemos todo al tiro en un PowerPoint?
No, tiene que haber un documento de base. Usted no trabaje nunca un PowerPoint como un documento inicial. Trabaje en un Word. Un Word, como les decía, hoja carta, Calibri, espacio simple, número 12. Trabaje en un Word. Y ese Word, cuando esté terminado, lo adaptan a un PowerPoint, que eso es mucho más rápido, porque solamente ahí tienen que poner Ya. resumen de las ideas. Si aquí en esta primera parte relatan la selección de la lengua y por qué y las motivaciones, en el PowerPoint ponen 3 líneas y ustedes lo explican. No tienen para qué ponerlo todo, no un texto. Es lo que estoy haciendo acá yo, poner como ideas, fuerza. ¿Ya? Claro, exacto, exacto. Pero acuérdense, pues, chiquillos, que eso era la fecha de entrega del 28 de diciembre, me parece que es, eh, que el Día de los Santos Inocentes. No es broma. Sí, creo que ese día era. El día de fecha de entrega es entrega del documento Word y por sorteo la presentación de los primeros grupos en 2 días. Entonces, las presentaciones también van a ser cortitas, no vamos a tener más de 15 minutos por grupo, van a ser 10 minutos. Es una presentación muy breve. El documento Word se explaya en los detalles, pero la presentación es más breve. Entonces la presentación inicial va a tener este carácter de primera persona en que ustedes expresan su motivación, presentan al grupo, citan bibliografía. Y aquí ya se meten de lleno en la lengua propiamente tal. Entonces, puede ser que en la presentación de la lengua ustedes ya exploren aspectos culturales de la lengua. Por ejemplo, si alguien se mete con alguna lengua que está, no sé, a ver, bueno, es que aquí no hay ninguna, no menciono ninguna, pero de esas. Pero si por ejemplo quisieran explorar, bueno, el creole y el haitiano, también puede ser, ahí hay algo bien interesante que contar, o sea, cuál es el creole haitiano considerado como estándar versus el otro que no es considerado estándar y el que estamos nosotros, al que estamos nosotros como chilenos expuestos por los migrantes, cuál es el creole que estamos nosotros escuchando en la calle. Ah, es el mismo que se habla, es otro del estándar. Eso, por ejemplo, es súper interesante presentar en el punto 1 y tal vez a lo mejor desarrollarlo en más profundidad en el punto 4b. ¿Se fijan? Uno va acomodándose. Así que cuando a medida que ustedes ya seleccionen definitivamente y empiecen a trabajar, seguramente la hago vuelta la otra semana, me tienen que hacer todas las preguntas correspondientes para explorar lo que necesiten. Bien, nosotros teníamos como tarea hacer estas 2 cosas. Y acá está el resumen de los universales del lenguaje, que lo voy a pasar rapidito, porque ustedes lo tienen en detalle. Lo que me interesa es que puedan pesquisar, que los universales del lenguaje son estos 7 que están estrechamente relacionados unos con otros. O sea, la razón de por qué vamos a escoger obligatoriamente estos y no los 45, ustedes pueden, obviamente si les interesa demostrar algunas de las cosas que van a plantear en el proyecto con el universal número 25, no hay ningún drama, no hay problema. Pero estos son los obligatorios. ¿Por qué? Porque desde el 1 al 7 se nos dice y resolvemos varias cosas. Resolvemos primero, en el primero, la relación del sujeto con el objeto. En el segundo, aparece la relación de si tenemos sujeto-objeto, cómo se mueven las preposiciones con las posposiciones, lo que hace que determina que si tenemos lenguas preposicionales, el genitivo con el sustantivo se manifiestan de una manera, con un orden. Y por ende, surge el tipo 1, BSO, que son las lenguas preposicionales, a distinción de las lenguas tipo 3, SOV, posposicionales, como el japonés. Y en el universal 5 dice, efectivamente, si en SOV tipo 3 tenemos tales condiciones, el adjetivo va a comportarse de una manera con el sustantivo. Lo que también repercute e implica que aparezca el universal 6, en que el tipo 1, BSO, tiene un orden alternativo, que es el SVO, nuestro tipo de lengua, que hablamos en español, portugués, tipo 2. Por lo tanto, del 1 al 6 ya tenemos tipos de orden de lenguas, orden de sujeto, sustantivo, adjetivo, relación de preposiciones con posposición en torno a cada una de los tipos de lengua. Y el 7 remata diciéndonos que los elementos verbiales están siempre presentes, están al lado izquierdo en las lenguas tipo OSV, o no, o están al otro lado.
Por lo tanto, la panorámica del 1 al 7 es esa, ¿sí? Fundamentalmente nos entrega el contexto de los 7 elementos. Si no lo han revisado aún, por favor presten la atención a la presentación de la clase anterior y ojalá lean el artículo de Greenberg donde aparece la explicación paso a paso, porque se puede ver mucha información, pero cuando uno ve el paso a paso es bien sencillo, no es para nada difícil. ¿Cuánto hicieron este ejercicio, chiquillos, chiquillas? ¿Practicaron con esto? Yo lo hice a medias. Ya, bien, Francisca. Excelente. Una persona. ¿Quién más? ¿Nadie más? Yo igual lo hice, profe. Ya, Camila. Excelente. Muy bien. Tenemos dos. O sea, muy bien por ustedes, pero muy mal por los demás. Porque yo sé, este es un ejercicio, como le decía al inicio de la clase, es un ejercicio que nos entrega un peldaño más, un pasito más de complejidad en el análisis, porque mete otra variable. Los que no lo han hecho, vamos a tomar 3 minutos por reloj para que miren y digan, antes de analizar, ¿qué cosas ustedes tienen que fijarse para empezar el análisis? ¿Qué elementos están aquí? ¿Qué variables hay acá que tenemos que considerar para antes de empezar el análisis? Y con esto me refiero a que tenemos, no sé, tipos de palabras, qué pistas nos entrega la muestra para poder recién empezar a analizar. ¿Ya? 3 minutos. Ya, ¿qué tal? Sebastián, ¿qué cosas tú tendrías que fijarte? Una cosa que tendrías que fijarte para poder analizar la muestra de Swahili. Un elemento. Eh, Al menos dentro de lo que primero llama mi atención es que tenemos elementos verbales como en pasado y en presente. Ya, pasado, presente. Ujú. Pasado, presente, Y también plural y singular. pasado, presente y pasado, presente, Ah, pasado, presente, futuro. futuro. Pasado, presente y futuro. Sí. Mira, por ejemplo, el 17-18. Will, you will kiss me, you will hit us. Ah, verdad. Okay. Ya, bien. Ese es un elemento que es una variable. Tres tiempos en los verbos. ¿Qué más? Paula Vargas. ¿Qué otra cosa tú te podrías Hay fijar? muchos verbos, ¿Verbos distintos? ¿Plural y singular, dice Paula Vargas? ¿Plural y hay, singular? hay Ya muchos verbos intransitivos, o sea, como que todos son hacia una persona, pegarle a una persona o besar a una persona. hay verbos relacionados con personas. No te entendí bien. ¿Cómo? Creo que se le dice verbo intransitivo. Intransitivo, ¿no? ¿Por Que qué? no tienen objeto directo y van dirigidos a una persona, ¿o no? Ah, como el caso de... Em, por ejemplo de- el número 2, I know you. Yo te conozco. Ahí sí hay un objeto directo.
Sí, exactamente. Claro. She wrote you. He wrote you. They hit him. Hit him. Hit her. Pero también tenemos como la 3, he, she, reads. O reads, en este caso. O tenemos cosas como they, número 19, they have just asked them. Por lo tanto, tenemos tiempos. Tenemos tiempos pasado, presente, futuro. Tenemos singulares y plurales. Y tal como tú dices, tenemos verbos que en algunos casos son intransitivos y en otros casos sí son transitivos. Sí van a un objeto. ¿Ya? Tenemos tipos de pronombres, no solo personales. Exacto, tenemos pronombres personales a la izquierda, por ejemplo, en he, she, la número 1, pero tenemos también pronombres objeto. You, she, he, wrote, you. Ya, no les voy a dar las respuestas, las tengo aquí, pero no se las voy a dar porque hagan el ejercicio. Este ejercicio es realmente entretenido, desafiante, es como resolver una investigación. A los que les gusta jugar a cosas policíacas o juegos de mesa, no sé, es como más o menos la misma lógica. ¿Ya? Quiero terminar la clase con algo especial para ustedes, que es esto, que es esta pregunta. ¿Existe alguna razón o alguna otra razón para investigar lenguas aplicando los métodos que estamos aplicando en el curso? Efectivamente sí hay razones. Hay 4 razones para seguir en esta dinámica que estamos, de estudiar lenguas, estudiar, aprender lenguas, traducir lenguas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que motiva? ¿Cuál es el drive de toda esta cosa? Fíjense en este video. The language I'm speaking right now is on its way to becoming the world's universal language, for better or for worse. Let's face it, it's the language of the internet, it's the language of finance, it's the language of air traffic control, of popular music, diplomacy. English is everywhere. Now, Mandarin Chinese is spoken by more people, but more Chinese people are learning English than English speakers are learning Chinese. Last I heard, there are 24 universities in China right now teaching all in English. English is taking over. And in addition to that, it's been predicted that at the end of the century, almost all of the languages that exist now, there are about 6,000, will no longer be spoken. There will only be some hundreds left. And on top of that, it's at the point where instant translation of live speech is not only possible, but it gets better every year. The reason I'm reciting those things to you is because I can tell that we're getting to the point where a question is going to start being asked, which is, why should we learn foreign languages other than if English happens to be foreign to one? Why bother to learn another one when it's getting to the point where almost everybody in the world will be able to communicate in one? I think there are a lot of reasons, but I first want to address the one that you're probably most likely to have heard of, because actually it's more dangerous than you might think. And that is the idea that a language channels your thoughts, that the vocabulary and the grammar of different languages gives everybody a different kind of acid trip, so to speak. That is a marvelously enticing idea, but it's kind of fraught. So it's not that it's untrue completely. So for example, in French and Spanish, the word for table is for some reason marked as feminine. So la table, la mesa, you just have to deal with it. It has been shown that if you are a speaker of one of those languages and you happen to be asked how you would imagine a table talking, then much more often than could possibly be an accident, a French or a Spanish speaker says that the table would talk with a high and feminine voice. So if you're French or Spanish, to you a table is kind of a girl, as opposed to if you are an English speaker. It's hard not to love data like that, and many people will tell you that that means that there's a world view that you have if you speak one of those languages. But you have to watch out, because imagine if somebody put us under the microscope, the us being those of us who speak English natively. What is the world view from English?
So, for example, let's take an English speaker. Up on the screen, that is Bono. He speaks English. I presume he has a worldview. Now, that is Donald Trump. In his way, he speaks English as well. And here is Ms. Kardashian, and she is an English speaker too. So here are three speakers of the English language. What worldview do those three people have in common? What worldview is shaped through the English language that unites them? It's a highly fraught concept, and so gradual consensus is becoming that language can shape thought, but it tends to be in rather darling, obscure psychological flutters. It's not a matter of giving you a different pair of glasses on the world. Now, if that's the case, then why learn languages? If it isn't going to change the way you think, what would the other reasons be? There are some. One of them is that if you want to imbibe a culture, if you want to drink it in, if you want to become part of it, then whether or not the language channels the culture, and that seems doubtful. If you want to imbibe the culture, you have to control to some degree the language that the culture happens to be conducted in. There's no other way. There's an interesting illustration of this. I have to go slightly obscure, but really, you should seek it out. There's a movie by the Canadian film director Denis Arcand, read out in English on the page Dennis Arcand, if you want to look him up. He did a film called Jesus of Montreal. And many of the characters are vibrant, funny, passionate, interesting French-Canadian, French-speaking women. There's one scene closest to the end where they have to take a friend to an Anglophone hospital. In the hospital, they have to speak English. Now, they speak English, but it's not their native language. They'd rather not speak English, and they speak it more slowly. They have accents. They're not idiomatic. Suddenly, these characters that you've fallen in love with become husks of themselves. They're shadows of themselves. To go into a culture and to only ever process people through that kind of scrim curtain is to never truly get the culture. And so to the extent that hundreds of languages will be left, one reason to learn them is because they are tickets to being able to participate in the culture of the people who speak them, just by virtue of the fact that it is their code. So that's one reason. Second reason, it's been shown that if you speak two languages, dementia is less likely to set in, and that you are probably a better multitasker. And these are factors that set in early, and so that ought to give you some sense of when to give junior or juniorette lessons in another language. Bilingualism is healthy. And then, third, languages are just an awful lot of fun. Much more fun than we're often told. So, for example, Arabic, kataba, he wrote, yaktubu, he writes, she writes, uktub, write in the imperative. What do those things have in common? All of those things have in common the consonants sitting in the middle like pillars. They stay still and the vowels dance around the consonants. Who wouldn't want to roll that around in their mouths? You can get that from Hebrew, you can get that from Ethiopia's main language, Amharic. That's fun. Or languages have different word orders. Learning how to speak with different word order is like driving on the different side of the street if you go to a certain country, or the feeling that you get when you put witch hazel around your eyes and you feel the tingle. A language can do that to you. So, for example, The Cat in the Hat Comes Back, a book that I'm sure we all often return to, like Moby Dick. One phrase in it is, do you know where I found him? Do you know where he was? He was eating cake in the tub. Yes, he was. Fine. Now, if you learn that in Mandarin Chinese, then you have to master it. You can know, I did wear him, fine. He was tub inside, gorging cake, no mistake, gorging, chewing. That just feels good. Imagine being able to do that for years and years at a time. Or, have you ever learned any Cambodian? Me either, but if I did, I would get to roll around in my mouth, not some baker's dozen of vowels like English has, but a good 30 different vowels scooching and oozing around in the Cambodian mouth like
bees in a hive. That is what a language can get you. And more to the point, we live in an era when it's never been easier to teach yourself another language. It used to be that you had to go to a classroom and there would be some diligent teacher, some genius teacher in there, but that person was only in there at certain times and you had to go then. And then was not most times. You had to go to class. If you didn't have that, you had something called a record. I cut my teeth on those. There was only ever so much data on a record or a cassette or even that antique object known as a CD. Other than that, you had books that didn't work. That's just the way it was. Today, you can lie on your living room floor, sipping bourbon, and teach yourself any language that you want to with wonderful sets such as Rosetta Stone. I highly recommend the lesser-known Glossika as well. You can do it anytime. Therefore, you can do it more and better. You can give yourself your morning pleasures in various languages. I take some Dilbert in various languages every single morning. It can increase your skills. Couldn't have done it 20 years ago when the idea of having any language you wanted in your pocket coming from your phone would have sounded like science fiction to very sophisticated people. So, I highly recommend that you teach yourself languages other than the one that I'm speaking, because there's never been a better time to do it. It's an awful lot of fun. It won't change your mind, but it will most certainly blow your mind. Thank you very much. Bien, eso era lo que les quería mostrar hoy día sobre finalizar la clase con esta reflexión. ¿Cuáles son las 4 razones por las cuales podemos mantenernos en línea, trabajando, aprendiendo lenguas? Nombremos una. Camila, nombra una. ¿Dónde está Camila? Carolina, Francisca, ¿alguna razón? Bueno, ahí está el video para que le echen una mirada y vean cuáles son las 4 razones. Que tengan buen fin de semana, que estén muy bien. Estamos al habla. Chao. Chao, profe.